Hola, hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy porque tenemos un tema que sinceramente va a dar mucho de qué hablar. Ustedes saben que nos encanta traerles las últimas noticias y los chismes más jugosos del mundo del espectáculo, y hoy, créanme, tenemos algo que los va a dejar con la boca abierta. El título del vídeo ya nos da una pista, ¿verdad? Mamá de Kerem, fin de Kerem y Ander revela la verdad. Sí, amigos, vamos a sumergirnos en las profundidades de lo que está sucediendo con Kerem Bürsin, Ander Cel, y lo más importante, en las palabras de alguien que los conoce desde adentro, la madre de Kerem. ¿Qué secretos se esconden detrás de esta mediática relación y su supuesto fin? ¿Qué ha sido lo que ha desencadenado todo esto? Prepárense porque hoy vamos a desentrañar capa por capa este misterio. Y antes de que nos lancemos de lleno, si aún no lo han hecho, les pido encarecidamente que le den a ese botón de suscribirse. Es gratis, nos ayuda muchísimo a seguir trayéndoles contenido de calidad, y lo más importante, así no se pierden ni un solo vídeo. Un abrazo gigante para todos los que ya forman parte de esta comunidad y para los que se unen ahora. Ahora sí, vamos a lo que nos trajo hasta aquí. La noticia de la posible ruptura entre Kerem Bürsin y Ander Cel ha sido un torbellino en las redes sociales y en los medios de comunicación. Desde hace semanas, los rumores han estado a la orden del día, con especulaciones sobre distanciamiento, incompatibilidad de horarios e incluso, se rumorea, nuevas ilusiones. Pero lo que realmente ha encendido las alarmas y ha captado nuestra atención es la intervención de la señora Nilgün Bürsin, la madre de Kerem. Cuando una figura tan cercana a Kerem decide hablar, o mejor dicho, cuando sus palabras salen a la luz, es porque algo importante está sucediendo. Seamos honestos, a veces los fans y hasta los medios, podemos dejarnos llevar por las apariencias, por las fotos sonrientes en Instagram o por las apariciones públicas, pero la familia, la verdadera familia, es la que conoce las verdades íntimas, las luchas internas y las razones reales detrás de las decisiones. Y hoy, parece que la señora Nilgün ha decidido arrojar luz sobre la situación. La información que ha llegado a nosotros, y que vamos a desgranar paso a paso, proviene de varias fuentes cercanas a la familia Bürsin, quienes, tras las constantes preguntas y el revuelo mediático, han compartido algunos detalles que la madre de Kerem ha revelado. Es importante recalcar que, si bien estas informaciones son fuertes y parecen venir de una fuente fidedigna, siempre debemos mantener un sano escepticismo y recordar que la versión oficial de los involucrados, Kerem y Ande, es la que finalmente tendrá el peso definitivo. Sin embargo, lo que se dice que la señora Nilgün ha compartido, pinta un cuadro bastante interesante y, quizás, más complejo de lo que habíamos imaginado. Se comenta que la señora Nilgün, ante la presión mediática y la preocupación por su hijo, habría compartido su perspectiva sobre la relación. Y aquí viene lo jugoso, amigos, al parecer, la madre de Kerem no solo ha validado la existencia de problemas en la pareja, sino que habría insinuado que el fin de la relación, si es que se confirma, no sería un evento repentino o por causas triviales. Según se reporta, la señora Nilgün habría expresado que si bien quiere a Ande y la respeta como persona, las diferencias entre Kerem y Ande se habrían ido haciendo cada vez más evidentes con el tiempo. No se trataría de un capricho sino de una divergencia en sus planes de vida, en sus aspiraciones profesionales a largo plazo, y quizás en sus expectativas sobre el futuro. Imaginen ustedes la situación. Kerem, un actor en la cúspide de su carrera, con proyectos internacionales y una agenda apretadísima. Ande, también una actriz consolidada, con sus propias ambiciones y una vida profesional igualmente demandante. Cuando dos personas con carreras tan intensas y aspiraciones tan elevadas deciden compartir sus vidas, la logística, la comunicación y el apoyo mutuo se vuelven pilares fundamentales. Y si esos pilares se tambalean, por muy fuerte que sea el amor, la relación puede empezar a resentirse. La señora Nilgün, como madre, seguramente ha sido testigo de las presiones que su hijo ha enfrentado, de las horas de rodaje, de los viajes y de la constante exposición pública. Ella ha visto de cerca cómo estas exigencias de la vida profesional pueden afectar la dinámica de una relación. Además, se ha rumoreado que la señora Nilgün habría mencionado que Kerem es un joven muy enfocado en su crecimiento personal y profesional. Esto no es una crítica a Ande en absoluto, sino una descripción de la personalidad y las prioridades de Kerem en este momento de su vida. Quizás en este punto de sus carreras, él se encuentra en una fase en la que prioriza su desarrollo individual, la exploración de nuevos horizontes y el consolidar su posición en la industria.
Y si bien una relación amorosa puede ser un gran apoyo en ciertas etapas, puede requerir un tipo de atención y compromiso que quizás, en este preciso momento, sea difícil de compatibilizar con las ambiciones profesionales. Otra información que se ha filtrado, y que podría provenir de la perspectiva de la señora Nilgun, es que no habría habido una tercera persona involucrada de manera determinante en la ruptura. Esto es crucial, que desmiente muchos de los rumores más escandalosos que han circulado. A menudo cuando una relación mediática termina, los medios y el público tienden a buscar un culpable inmediato, y una tercera persona es la explicación más fácil y sensacionalista. Sin embargo, parece que la realidad, según lo que la madre de Kerem habría compartido, es mucho más matizada. Se trataría de un desgaste natural, de una desconexión gradual, o simplemente de la comprensión de que, a pesar del cariño y la admiración mutua, sus caminos vitales ya no estaban alineados de la manera que ambos esperaban. Es importante destacar que aunque estas declaraciones de la señora Nilgun aportan una nueva perspectiva, no implican que la relación entre Kerem y Hande haya sido un fracaso o una pérdida de tiempo. Las relaciones son experiencias de aprendizaje. Las personas crecen, evolucionan y a veces esas evoluciones nos llevan por caminos diferentes. El hecho de que hayan compartido momentos hermosos, que se hayan apoyado mutuamente y que hayan formado una conexión significativa, no se borra por el simple hecho de que la relación no continúe en el futuro. La señora Nilgun, en su rol de madre, seguramente busca lo mejor para su hijo. Y si ella percibe que la relación, a pesar del amor que pueda existir, no está contribuyendo al bienestar o al desarrollo pleno de Kerem, es natural que exprese su opinión, o que comparta su visión con personas de confianza. Esto no significa que esté en contra de Hande ni mucho menos. Simplemente está velando por el futuro y la felicidad de Kerem. Y en el mundo de la fama, donde todo se magnifica, la opinión de la familia a menudo se convierte en un factor importante para el público. Ahora, ¿qué significa todo esto para Kerem y Hande? Si las palabras de la señora Nilgun son un reflejo fiel de la situación, entonces podríamos estar ante un escenario donde ambos, Kerem y Hande, han llegado a la conclusión, quizás con dolor pero con madurez, de que sus caminos deben separarse. Podría ser que ambos necesiten un tiempo para enfocarse en sus carreras, en su crecimiento personal, y en encontrar un equilibrio que quizás en este momento les resulte difícil de mantener juntos. Además, la señora Nilgun habría sido enfática en que, a pesar de los rumores y las especulaciones, el respeto y el cariño entre Kerem y Hande y, por supuesto, entre ella y Hande se mantienen. Esto es un punto muy importante. En un mundo donde las rupturas suelen estar cargadas de resentimiento y de drama, escuchar que existe un respeto mutuo es refrescante. Demuestra una madurez emocional por parte de todos los involucrados, y especialmente por parte de la señora Nilgun, que a pesar de ser la madre de uno de ellos, mantiene una postura equilibrada y respetuosa hacia la otra parte. Piensen en la presión que Kerem y Hande deben sentir constantemente. Cada paso que dan, cada foto que comparten, cada palabra que dicen, es analizada al microscopio. Y cuando los rumores de ruptura empiezan a sonar, esa presión se multiplica. Es en momentos así cuando el apoyo de la familia se vuelve incalculable. Y parece que la señora Nilgun ha sido un pilar de apoyo para Kerem, y al mismo tiempo, ha manejado la situación con una discreción y un respeto admirables. Es posible que lo que la señora Nilgun ha compartido sean simplemente observaciones basadas en su intuición de madre, en su conocimiento de su hijo, y en las conversaciones que haya tenido con él. No necesariamente significa que Kerem y Hande hayan tenido una discusión monumental o que haya habido un gran conflicto. A veces las relaciones terminan de una manera más silenciosa, por un desgaste gradual, por una falta de conexión a nivel profundo, o por la simple realización de que ambos aspiran a cosas diferentes en la vida. Otro aspecto a considerar es el impacto que la vida profesional de ambos tiene en su relación. Tanto Kerem como Hande son figuras públicas con agendas extremadamente ocupadas. Los rodajes pueden durar meses, con horarios de filmación que abarcan desde el amanecer hasta el anochecer. Los viajes internacionales para compromisos profesionales son también una realidad. Mantener una relación sólida bajo estas circunstancias requiere una comunicación excepcional, una confianza inquebrantable y un compromiso mutuo para hacer que funcione. Si alguno de estos elementos falla, o si las exigencias profesionales superan la capacidad de la relación para adaptarse, es natural que la relación sufra. La señora Nilgun, al ser madre de Kerem, seguramente ha sido testigo de primera mano de estas dificultades. En resumen, si hacemos caso a lo que la señora Nilgun Bursin,
la madre de Kerem, ha revelado, la situación actual entre Kerem Bürsin y Hande Erçel no sería el resultado de un escándalo, de una tercera persona inesperada, o de una disputa acalorada. Más bien apuntaría a un desgaste natural, a diferencias en sus planes de vida y aspiraciones a largo plazo, y a la posible comprensión de que, a pesar del cariño y la admiración que se profesan, sus caminos vitales podrían estar tomando direcciones diferentes. La señora Nilgün parece haber transmitido un mensaje de madurez y respeto mutuo, desmintiendo los rumores más sensacionalistas y ofreciendo una visión más pausada y realista de la situación. Es un recordatorio de que detrás de las cámaras y las redes sociales hay personas con vidas complejas, con ambiciones, y con la necesidad de tomar decisiones que a veces pueden ser dolorosas pero necesarias para su propio crecimiento y bienestar. Y con esta información, llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero de corazón que les haya parecido tan fascinante como a mí. Ha sido un verdadero placer desentrañar junto a ustedes este tema tan candente. Hemos explorado las posibles razones detrás de la aparente ruptura entre Kerem y Hande y sobre todo, hemos escuchado la perspectiva de alguien tan importante como la madre de Kerem. Es un recordatorio de que detrás de cada figura pública hay una historia, y a menudo, las verdades más profundas provienen de aquellos que los conocen desde el principio. Antes de despedirnos, quiero agradecerles de todo corazón por haber llegado hasta aquí. Su compañía es lo más valioso que tenemos en este canal. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Les sorprendió la perspectiva de la madre de Kerem? ¿Creían en los rumores de terceros? Déjenme sus opiniones, sus comentarios, sus reflexiones en la sección de comentarios de abajo. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Su participación hace que este espacio sea mucho más rico y dinámico. Y ahora, para asegurarnos de que no se pierdan ningún contenido futuro y para apoyarnos en seguir trayéndoles las mejores noticias y análisis, les invito a darle un gran me gusta a este vídeo si les ha gustado, a compartirlo con todos sus amigos y conocidos que también sean fans de Kerem, Hande o simplemente apasionados por el mundo del entretenimiento. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. No se olviden de activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos un nuevo vídeo. Muchísimas gracias de nuevo por todo su apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias, más análisis y más sorpresas. Un abrazo enorme para todos y cuídense mucho. Adiós.